Correcto, correcto, Ángela. Pues bueno, vamos a empezar esta pequeña, digámoslo, esta pequeña conferencia con respecto a este tema que es muy, pero muy importante. Es un tema de vital importancia para la práctica, para aquellas personas que están dedicados al litigio penal, para aquellas personas que defienden esas causas y van guerreando y luchando contra los fiscales y van persuadiendo sus estrategias justamente en un determinado juicio, ¿sí? Por tanto, como una parte de introducción, pretendo dar en esta pequeña conferencia, valga la redundancia, algunas estrategias y algunos conceptos de esta institución de la litigación oral, el cual es el contrainterrogatorio. Y como siempre, siempre trato de empezar hablando acerca de ciertos libros que a uno le fascinan, que a uno le han marcado cuando uno se inicia en las artes de litigio. Y es que a mí me han fascinado dos libros muy importantes. Un primer libro, el libro de Steven Goldberg, El primer juicio oral, y otro libro, y tal vez sea el libro más completo en Latinoamérica sobre el contrainterrogatorio del profesor doctor Alejandro de Castro González, quien es colombiano, ¿no? Él trabaja en Medellín. Y quizás son los libros que me han impresionado mucho, porque de ello uno empieza aquella averiguación, aquel descubrimiento, aquella investigación con respecto a ciertos temas que a uno le apasionan. Y bueno, en el primer libro de Steven Goldberg, Mi primer juicio oral, en ahí se habla o se manifiesta algunas estrategias o algunas herramientas y elementos que te da este autor cuando los abogados, cuando son nobles abogados, pues vamos a empezar a litigar, ¿no? Y en el segundo libro, El contrainterrogatorio, justamente del profesor Alejandro de Castro González, puntualmente te enseña cómo plantear un buen contrainterrogatorio. Te enseña cuál es la conceptualización, la historia, las comparaciones que hay en varias legislaciones, cómo está el reglado en Colombia y te habla todo ello. Y sobre todo, dice algo muy importante con respecto a ello, sobre el contrainterrogatorio y cómo plantear esa estrategia y cómo contrainterrogar en un determinado juicio oral. Pues bueno, estos libros, en rigor, enseñan o nos enseñan a nosotros a poder preparar una correcta teoría del caso y te enseñan a preparar todo lo que un abogado debe de tener, o fiscal también debe de tener para ir bien armado a un determinado juicio oral. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a ir un ejemplo, a una guerra, necesitamos ir con un buen armamento, ¿no? Porque si no, que no vamos a ir bien armados, no vamos a ir con granadas, no vamos a ir con pistola, con revólver, con ametralladora, pues evidentemente tenemos eh, se tiene a que nosotros pues, nos puedan matar más fácilmente, ¿correcto? Igualito es la litigación oral. En la litigación oral es lo mismo, porque el abogado que va a ir a un determinado juicio oral tiene que ir con toda ese arsenal, esa maquinaria, esos conocimientos de litigación oral, sobre todo si va a interrogar a testigos o a peritos, en definitiva, el abogado debe ir armado, ese es su armamento, el abogado, ¿no? Ir con todo el conocimiento y la práctica, la estrategia y la experiencia para poder ir a ganar justamente una batalla en un tribunal, ¿no? Que posteriormente, pues, se ganará, digámoslo así, la guerra en el juicio, donde absolverán a tu cliente, ¿correcto? Ahí me disculpan un poco la voz, sino que he estado, entre hoy y el día de ayer, he estado con mucha gripe, mucha tos, y por eso que mi voz está un poco ronquido, porque acá en el sur del Perú, yo trabajo en el sur del Perú, en Juliaca, por este tiempo está haciendo mucho, mucho frío, y uno pues se enferma, ¿no? Con bastante trabajo también, y ahí me disculpan un poco, voy a voy a tratar de hablar de la mejor manera que pueda, y bueno, pues continuamos. Esta institución sobre el contrainterrogatorio en general
Eh, lo han utilizado bastante en legislaciones como Estados Unidos, como Puerto Rico, México, y es que ahí hay muchos trabajos científicos con respecto a este tema. Poca doctrina se conoce con respecto al contrainterrogatorio. Por eso es que decía hace un momento que tal vez el libro más completo sobre esto es el libro del profesor Alejandro de Castro González con respecto al contrainterrogatorio. Y es que a partir de un caso normativo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, protege este derecho, o sea, a partir del caso normativo Coy versus Lowa, donde da un origen histórico sobre la cláusula, sobre una cláusula de confrontación. Es decir, a partir de este Tribunal Supremo, a través de la jurisprudencia, se establece que los abogados pueden ejercer esa confrontación. Y esta confrontación evidentemente es parte del debido proceso que nos va a permitir contradecir, refutar los argumentos de nuestra contraparte. Y esto es a través del derecho de defensa y del debido proceso. ¿Mm? Entonces, a partir de esto es que lo que nosotros podemos establecer, que podemos nosotros confrontar ¿a quién? A nuestra contraparte, ¿no? Como ustedes saben, este contrainterrogatorio es sin duda una de las armas más letales que tiene el proceso penal, armas que tienen las partes y que pueden hacer uso de ellas para plasmar ese derecho de defensa que está plasmado en esa jurisprudencia que habla Estados Unidos, ¿no? Que establece el Tribunal Supremo, que nos permite justamente ejercer ese derecho de contradicción, de confrontación, que es parte del universo del debido proceso, ¿no? Como decía mi maestro en Argentina, el profesor doctor Adolfo Alvarado Belloso, el debido proceso es todo un mundo, es toda una galaxia donde contemplan muchas garantías constitucionales y que en esencia, desde que uno inicia el proceso penal hasta que culmina el proceso penal, tiene las partes, tienen todas esas garantías y que el juez debe de hacer respetar esas garantías plasmados donde en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿no? Probablemente este contrainterrogatorio sea una de las armas más letales. ¿Por qué? El profesor Alejandro de Castro muchas veces señalaba y decía que si es que uno no sabe contrainterrogar, es mejor que nosotros no vayamos a contrainterrogar porque vamos a tener problemas. Porque es un arma de doble filo que puede jugar a tu favor o que puede jugar en tu contra. Y ahí va la esencia misma del contrainterrogatorio, de poner límites ¿a qué? A las respuestas del testigo, a las respuestas del perito. Para eso sirve el contrainterrogatorio. Ya vamos a ver poco a poquito en qué consiste esto, de qué trata, para qué sirve y cuáles son las principales estrategias y recomendaciones que yo le voy a dar. Correcto. Como esto evidentemente lo reconoce los tratados internacionales y la Constitución, y que a través justamente de esa, de esa sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos a partir del caso normativo Coy versus Lowa, evidentemente se da un origen a esta cláusula de confrontación de poder ejercitar a través del contrainterrogatorio el derecho de defensa, ¿no? Pues que el derecho a la confrontación evidentemente no es absoluto, ya que puede ceder ante intereses sociales de pronto impertinentes o apremiantes, y para que opere esta limitación del derecho al careo, se tiene que invocar el interés importante de la política pública y establecer que la medida limitadora es necesaria para conseguir el interés que se persigue, ¿no? De esa forma, a la luz, evidentemente, de la jurisprudencia citada y discutida, podría resumirse que esa cláusula de confrontación en la enmienda secta, incluye el derecho del acusado. A ver, un momento, están ingresando más participantes. Listo. Correcto, listo. Continuamos, están ingresando más participantes. Muy bien, entonces a partir de esa cláusula
incluye el derecho del acusado a enfrentarse personalmente a testigos adversos, al menos durante el testimonio en el juicio, ¿no? Evidentemente, esta enmienda también faculta a los abogados a poder confrontar a través del contrainterrogatorio a los adversarios. A ver. Bien, continuemos. ¿Dónde encontramos la regulación exacta, la regulación pertinente, se podría decir, dentro del Código Procesal Penal, dentro de la Constitución y dentro de los tratados internacionales? Si revisamos un poco nosotros, por ejemplo, el artículo 170 del Código Procesal Penal, el artículo 170 claramente nos habla y nos establece acerca del derecho o el desarrollo del interrogatorio, ¿no? Y hay un punto clave que en rigor nos invita, de pronto nos invita a poder nosotros digamos, a contrainterrogar, ¿no? En el artículo 170 del Código Procesal Penal, en el literal 6, nos señala lo siguiente, señala que son inadmisibles las preguntas capciosas, las preguntas impertinentes o sugestivas, salvo esta última en el contrainterrogatorio. Entonces, este articulado ya nos dice que nosotros podemos contrainterrogar, ¿no? Contrainterrogar a un testigo o a un perito. Ya nos invita. De la misma manera, el artículo 375, que habla acerca del orden y modalidad del debate probatorio, nos señala acerca de, en este punto, nos habla acerca cuál es el orden puntual acerca de los testigos y peritos, el cual van a empezar el examen directo o el cross-examination, ¿no? Más llamado como el contrainterrogatorio, ¿no? Entonces, en el 375, literal 3, señala que el interrogatorio directo de los órganos de prueba corresponde al fiscal y a los abogados de las partes, ¿no? Entonces, no lo establece de una manera muy puntual, sino de una manera un poco extensiva, una manera, digamos, tangencial. Nos invita, si corresponde el examen directo, ok, al quien ofreció la prueba, entonces tocará el contraexamen, la repregunta a la otra parte y le corresponde en rigor el contrainterrogatorio, ¿correcto? De la misma manera, el artículo 376 del Código Procesal Penal nos señala lo siguiente, ¿no? El 376 del Código Procesal Penal habla acerca de la declaración del acusado. En el inciso número 2, en el literal C, nos señala que el interrogatorio está sujeto a que las preguntas que se formulen sean claras, sean directas, sean pertinentes y útiles, ¿no? Entonces, en ese artículo, de una manera también, digamos, no puntual, un poco extensiva, nos invitan a que si el interrogatorio está sujeto a esto, nos invita a que en el contrainterrogatorio, de la misma manera, ¿no? Hay reglas dentro de digamos, de las preguntas que uno manifiesta y qué tipo de preguntas uno puede realizarlas. Correcto. Y de la misma manera, el artículo 378 del Código Procesal Penal, en examen de testigos y peritos, nos señala en el literal 2 que el examen de los testigos se sujeta en lo pertinente a las mismas reglas del interrogatorio del acusado. Corresponde en primer lugar el interrogatorio de la parte que ofreció la prueba y luego a las restantes, ¿no? En rigor, estos son algunos artículos que habla acerca del interrogatorio, pero fíjese y nótese que en el contrainterrogatorio no hay muchos artículos que establezcan, pero de una manera un poco extensiva, un poco tácita y no expresa, nosotros podemos hacer una interpretación a que nosotros podamos contrainterrogar. Tal vez sea la regulación más precisa la que establece justamente el artículo 170, que en el numeral 6 establece que nosotros podamos contrainterrogar. Claro, y es que todo tiene una lógica, ¿no? Porque cuando uno presenta a un testigo o un perito como suyo y que evidentemente ha sido admitido en el auto de enjuiciamiento, va a corresponder el examen directo en el juicio oral a la parte que proponió la prueba.
Y el contrainterrogatorio, como dice ese artículo 170, numeral 6, le corresponde, ¿ok? ¿A quién? A la contraparte, ¿no? A la persona que no ofreció el testigo perito, y le corresponde a él el contrainterrogatorio, ¿no? La repregunta. ¿Mm? Entonces, con esto quiero dejar en claro que cuando en la etapa intermedia son discutidos los medios de prueba, evidentemente en ahí, en la actividad, mejor dicho, en la etapa intermedia donde se discuten las pruebas, el juez podrá admitir o inadmitir esos medios de prueba ofrecidos. Si han sido admitidos, tanto de la Fiscalía como de la Defensa, eso va a estar inscrita o instaurada en el auto de enjuiciamiento, ¿no? ¿Para qué? Para que sean actuadas en el juicio oral en la fase probatoria. Entonces, ¿qué pasa si el fiscal ofreció en la etapa intermedia algunos testigos y a peritos? Correcto. Y estos son admitidos en la etapa intermedia y estos son plasmados en el auto de enjuiciamiento. Entonces, al fiscal en el juicio oral le corresponderá presentar a sus testigos y a él le corresponde, ¿ok? Le corresponde el examen directo. Y a la contraparte le corresponderá el contrainterrogatorio. Esto funciona así. Ahora, con respecto a la defensa, que de igual manera que la Fiscalía, que presenta sus elementos de convicción o medios de prueba en su escrito de absolución de la acusación, y estos han sido debatidos en etapa intermedia, ¿ok? Y estos han sido admitidos para que en un eventual juicio oral sean actuados. Entonces, si son sus testigos de la Fiscalía, de la defensa, le corresponde entonces a la defensa empezar con el examen directo y al fiscal le tocará el contrainterrogatorio de ese testigo que no es suyo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hemos citado algunos artículos del Código Procesal Penal donde está plasmado, digámoslo así, el contrainterrogatorio, ¿no? Como vuelvo y repito, y siempre he señalado, dentro de la legislación peruana, muchas veces vamos a encontrar artículos o instituciones jurídicas procesales de la litigación oral que no son tan puntuales, que no han trabajado mucho. Hay artículos que solo nos mencionan, pero no dice cuál es el procedimiento para poder proceder. Por ejemplo, con respecto al uso de las declaraciones previas, ¿no? O las objeciones. Entonces, yo siempre soy un convencido y un tipo que critica mucho a la legislación peruana, y yo creo que en este punto se han olvidado un poquito acerca de la litigación oral, y hay artículos que no te mencionan mucho, pero sí te permiten hacerlo, ¿no? Entonces, hay ahí la diferencia de que este código, como diría el profesor Jefferson Moreno, se aplica a la perucha, ¿no? Puede que ese contrainterrogatorio lo hagan de distinta manera en Lima, en Cusco, en La Libertad, etcétera, al igual que el uso de las declaraciones previas, ¿no? Entonces, si recordemos que uno de los principios de la teoría del derecho, o los principios generales del derecho, establece cuando hay vacíos en la ley, entonces nosotros podamos ir a una institución muy importante, el cual es la doctrina, ¿correcto? Entonces, para poder llenar ese vacío que no tiene la ley, a través de la doctrina nosotros podamos llenarlo justamente para administrar justicia. Y es que trabajos importantes que se han llevado a cabo en otros países, nosotros podamos aprender y ponerlos en práctica estos. Un ejemplo, cuando uno habla acerca del uso de las declaraciones previas, que está taxativado en el artículo 378, te permite utilizar esas declaraciones previas, pero no te dice cuál es el procedimiento correcto para hacerlo. Y entonces la doctrina te establece que para esto hay dos técnicas muy importantes. Uno es la técnica CARA, ¿ok? Que sirve para hacer el uso de refrescar memoria a un testigo perito que olvidó algo, y la técnica CACA, evidentemente, es para impugnar credibilidad de testigo, ¿no? Para evidenciar contradicción, ¿correcto? Pero ese procedimiento, para llegar a ello, es aplicado de distinta manera a nivel nacional. Lo mismo pasa con la teoría de las objeciones, ¿no? El código, de manera puntual, establece un artículo que señala que podemos objetar, también está en el 378, pero no te dice cómo hacer esa objeción, cuál es la técnica correcta para poder objetar. Y es por eso que muchos objetan de distinta manera.
y entonces la doctrina te establece cómo uno puede objetar. Lo mismo ocurre con el contrainterrogatorio. Entonces, si ustedes revisan un poco el contrainterrogatorio, ustedes han podido ver que no hay mucha regulación dentro del Código Procesal Penal. Solo hay uno, el 170, numeral 6, que te permite contrainterrogar, y los demás artículos que hablan del juicio oral señalan sobre el interrogatorio, cómo debe ser el interrogatorio, pero de una manera tácita enseña que sí podemos contrainterrogar. Muy bien. En la Constitución Política del Perú, el contrainterrogatorio la vamos a encontrar a partir del debido proceso, ¿correcto? En el artículo 139, numeral 3 y 14, que es parte del debido proceso y el contrainterrogatorio, como decía, a través de lo que estableció el Tribunal Supremo de Estados Unidos en la jurisprudencia, que el derecho a confrontar, el derecho de defensa, ¿no? El derecho a poder interrogar testigos o peritos está dentro del debido proceso. Y es que en la Constitución Política del Perú, el 139, numeral 3 y 14, permite ejercitar ese derecho de defensa. Y cómo no, no podría faltar digamos, la regulación convencional, y es que en el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos protege y nos faculta hacer uso de ella. En conclusión, ¿tenemos la regulación procesal? Sí la tenemos. ¿Tenemos la regulación jurisprudencial? Sí la tenemos, porque hay muy buenas jurisprudencias con respecto a esto, al derecho de confrontar en la legislación del Tribunal Supremo de Estados Unidos, en la legislación de Puerto Rico, que ha trabajado mucho esto, ¿ok? Y también en la legislación mexicana. En el Perú no he visto jurisprudencia alguna con respecto al contrainterrogatorio. Esperemos que pronto la Corte Suprema pueda sacar algunos pronunciamientos con esto que es muy importante. Entonces, tenemos esa regulación procesal en el Código Procesal Penal, jurisprudencial a través de otras jurisprudencias que han sacado Puerto Rico, Estados Unidos, ¿no? Y también tenemos la regulación constitucional del Perú, en la Constitución Política del Perú, y también tenemos la regulación convencional. Es decir, en conclusión, cuando uno va a un juicio oral, el derecho a la confrontación, el derecho a contrainterrogar testigos y peritos, lo tenemos ampliamente amparado en las normas que les he citado, ¿correcto? Entonces, ¿es un derecho que nosotros contrainterrogamos en un juicio? Sí. ¿Nos pueden limitar ese derecho? No. Porque todos los jueces tienen que estar allanados a lo que establece la Constitución Política del Perú y la Constitución y los tratados internacionales. Correcto. Muy bien. Entonces, sabemos que este contrainterrogatorio está a través del debido proceso, el derecho de defensa, el derecho a refutar, el derecho a contradecir y todo ello. Correcto. Muy bien. ¿Qué es el contrainterrogatorio? El contrainterrogatorio o interrogatorio cruzado, llamado en otras legislaciones, o la repregunta o el cross-examination, es el conjunto de preguntas realizadas por el abogado contrario de la parte que propuso el testigo. Repito, el contrainterrogatorio o interrogatorio cruzado o repregunta o cross-examination es el conjunto de preguntas realizadas por el abogado contrario de la parte que propuso al testigo. El profesor Alejandro de Castro, en su libro El contrainterrogatorio, lo define como un instrumento de contradicción de la prueba testifical adversa. El abogado, ojo, el abogado, debe de evidenciar las contradicciones del testigo de la contraparte. Por tanto, Chiesa Ponte, otro autor también que habla con respecto a ello, señala que por contrainterrogatorio se entiende el interrogatorio de un testigo de una parte que no es la que hizo el interrogatorio directo. Vuelvo, repito, Chiesa Ponte señala que por contrainterrogatorio se entiende el interrogatorio de un testigo de una parte que no es la que hizo el interrogatorio directo. Por eso es que yo les decía hace un momento la pequeña diferencia de qué es el interrogatorio y qué es el contrainterrogatorio. Todo parte, para que quede claro, desde la etapa intermedia. En la etapa intermedia, como bien sabemos, la Fiscalía lleva su acusación con elementos de prueba que ha recabado, ¿dónde? Que ha recabado en la investigación preparatoria, ¿correcto? Eso lo lleva a la etapa intermedia. Los abogados, evidentemente, también tenemos que llevar nuestros elementos de prueba para que sean discutidos en la etapa intermedia.
Entonces hay unos que presentan en la investigación preparatoria, pero ustedes saben, los fiscales jamás van a presentar una prueba de descargo. Ellos incluso a veces lo esconden. Entonces siempre llevan pruebas que a ellos les convienen, pruebas de cargo para acusar. Y el abogado entonces se quedó sin prueba, ¿qué hace? Claro, cuando contesta la acusación en el plazo de 10 días que establece el Código Procesal Penal, ¿sí? Entonces absuelve la acusación, ahí es la oportunidad para presentar todos sus medios de prueba, ¿no? Correcto. Entonces esos medios de pruebas ofrecidos por la Fiscalía y la Defensa van a ser debatidos, ¿dónde? En la etapa intermedia. ¿Qué van a debatir? Si son admisibles o no para que haya un posterior juicio oral, ¿correcto? En el caso que lo haya. Si son admitidos, ¿ok? Las pruebas de la Fiscalía y como la Defensa, estos van a estar consignados en ese instrumento, el cual, ¿cuál es? El auto de enjuiciamiento, ¿no? Y también lo consignan igual en el auto de citación juicio oral. Entonces, la Fiscalía ya tiene medios de prueba. El abogado defensor del enunciado, del imputado, del inculpado, también tiene medios de prueba. Han sido admitidos, ¿correcto? Entonces, como el juicio oral tiene 3 fases, la fase inicial, la fase probatoria y la fase decisoria, que el Código Procesal Penal señala dónde se actúan esas pruebas. Se actúa en la fase probatoria. Ahí van a declarar los testigos, los peritos, se va a leer la lectura de los documentos, etc. Toda la actividad probatoria se va a eso. Por tanto, cuando inicia un determinado juicio oral, la fase inicial siempre empieza desde la instalación al proceso, ¿correcto? Siempre inicia desde la instalación al proceso. ¿Comprende de qué? De los alegatos de apertura, ¿correcto? Corresponde la lectura de los derechos del imputado, ahí va lo que es lo otro, la conclusión anticipada del debate, la prueba nueva, ¿no? Que ya es parte ya de la fase probatoria, ahí empieza la fase probatoria, con la prueba nueva, ¿no? Si hay prueba nueva, el 373 del Código Procesal Penal. Y luego corresponde, ¿qué cosa? En la fase probatoria, corresponde luego el examen, dice el Código, en el orden, primero de los imputados. Pero normalmente los imputados no declaran al inicio, ¿no? Siempre declaran al final, porque es un derecho que ellos tienen a poder declarar en cualquier momento del juicio oral hasta antes que acabe la actividad probatoria, ¿correcto? Luego de eso, ¿qué sigue? Ahí va el examen de testigos, ¿ok? Y peritos. Primero de la Fiscalía siempre, luego de los demás abogados de las demás partes, ¿correcto? Luego sigue el examen de los documentos. Luego sigue la llamada prueba de oficio, el 385 del Código Procesal Penal, que ya luego entramos a la fase decisoria, donde compromete o corresponde los relatos de clausura y la llamada, las últimas palabras del imputado y la llamada sentencia, ¿correcto? Entonces, si nos ubicamos en la fase probatoria y presentó a la Fiscalía un testigo, un perito como suyo, le corresponde, ¿qué cosa? A lo que dice el profesor Chiesa Ponte, en esa partecita. Le corresponde el examen directo. Entonces, el examen directo siempre va a ser o va a realizar aquel sujeto procesal que ofreció la prueba como suyo. Y aquel que no ofreció la prueba como suyo, le toca, ¿qué cosa? El contrainterrogatorio. Es en el ejemplo de la Fiscalía. Ahora, en el ejemplo de la defensa, si yo ofrecí como mi testigo como mío, testigo perito, y estoy en la fase probatoria, ¿a quién le corresponde hacer el examen directo y a quién le corresponde hacer el contrainterrogatorio? Aquí le corresponde, evidentemente, al abogado defensor, porque es subtestigo, hará el examen directo. Y aquí le tocaría el contrainterrogatorio ¿a quién? A la Fiscalía, ¿correcto? Por eso es que Chiesa Ponte señala que por contrainterrogatorio se entiende el interrogatorio de un testigo de una parte que no es la que hizo el interrogatorio directo, ¿correcto? Eso es pues algo para poder aclarar. Seguimos. El contrainterrogatorio, como dije hace un inicio, es el arma más efectiva que ofrece el derecho a la defensa. Y ese derecho de defensa, ¿dónde lo tenemos? En la Constitución y los tratados internacionales y plenos jurisprudenciales de Estados Unidos, ¿no? Algunos que hay también en Puerto Rico. Y ese arma efectiva que ofrece el derecho de defensa sirve o es utilizado para un juicio oral. Mascarly y Mercier señalan que el contrainterrogatorio es la clave del éxito o el fracaso de un determinado caso. Es un arma de doble filo más peligrosa en el arsenal del abogado litigante, por lo que dicha arma debe cuidarse debidamente. Hay que practicar su uso a conciencia y usarla
con mucha atención. Para hacer un buen interrogatorio, para hacer un buen contrainterrogatorio, siempre he dicho yo que nosotros debemos de conocer todo lo que existe en los actos preparatorios de juicio, es decir, mejor dicho, en los actos preparatorios de la etapa del juicio oral, y también conocer todo lo que tenemos en el expediente judicial y la carpeta judicial. Es muy importante conocer qué han declarado los testigos o qué establecen los peritos. Tenemos que conocer a plenitud todo para poder interrogar y poder contrainterrogar. Entonces, el profesor, por ejemplo, el profesor peruano Luis Reina Alfaro, con respecto al contrainterrogatorio, nos señala que el contrainterrogatorio, ¿ok?, supone la posibilidad del abogado de exponer las debilidades del testigo de la parte adversaria. O bien, como señala Mauet, ¿no?, un interrogatorio cruzado, contrainterrogatorio, bien realizado puede erosionar y limitar significativamente el valor de muchos testimonios, ¿correcto? O sea, es a través del contrainterrogatorio que nosotros vamos a debilitar la teoría del caso de la contraparte, vamos a impugnar credibilidad a los peritos y también a los testigos. Y en general, es un arma letal que nos va a permitir, ¿ok?, nos va a permitir, como dice este autor, el profesor Reina Alfaro, nos va a permitir, correcto, erosionar y limitar significativamente el valor de la prueba testimonial y prueba pericial que se presente en un determinado juicio oral. Por tanto, el contrainterrogatorio es una técnica de litigación del juicio oral bastante delicada y previamente a emplearla, la parte debe evaluar concretamente su necesidad, su utilidad, puesto que si es mal utilizada, si esto es mal utilizada, va a ser muy perjudicial para aquel sujeto procesal que va a contrainterrogar. No debe contrainterrogarse sin estrategia, ojo, y tampoco debe contrainterrogarse sin una debida preparación, y tampoco debe contrainterrogarse si no sabemos la respuesta que va a dar posiblemente un testigo y un perito, porque si no vamos a ir a jugar con fuego y vamos a quemarnos, ¿correcto? Entonces, ¿por qué digo esto? Es importante mantener todo esto porque en la esencia del contrainterrogatorio nos enseña a que solamente nosotros podamos contrainterrogar solo si es necesario, nada más. A veces, como diría el profesor Alejandro de Castro, muchas veces la pregunta o la misma pregunta es mil veces no preguntar o no contrainterrogar, correcto, porque podemos dañar nuestra teoría del caso. Y entonces, en síntesis, el contrainterrogatorio, y este es un concepto muy personal, entiendo que es un mecanismo para ejercer el derecho de contradicción en el juicio oral, para salvaguardar el derecho de defensa como el objeto de construir proposiciones fácticas y destruir la teoría del caso de la contraparte. Eso es el contrainterrogatorio, correcto. En concreto, en este punto, ¿quién hace el contrainterrogatorio? Por medio del contrainterrogatorio o contraexamen, cross-examination, repregunta, interrogatorio cruzado, las partes formulan preguntas al testigo o perito ofrecido por el adversario. Luego de que haya concluido el interrogatorio o examen directo, correcto. En ese sentido, con respecto a ello, Blanco Suárez, ¿no?, y otros coinciden en enseñar que el contrainterrogatorio es el examen que el fiscal o defensor efectúan al testigo o perito que presenta la contraparte, ¿no? Eso ya lo hemos señalado al inicio, pero estoy redundando para que se entienda claramente. En concreto, el contrainterrogatorio lo hace el sujeto procesal que no ofreció la prueba, ¿no?, que es el testigo de la contraparte, correcto. ¿Cuáles son los fines del contrainterrogatorio? Uno de los fines, correcto, que tiene el contrainterrogatorio, en primer término, es que nosotros debemos de acreditar los propios hechos que formulen nuestra teoría del caso. Pues el contrainterrogatorio sirve para esto. También otra de las finalidades que tiene el contrainterrogatorio es desacreditar los hechos, ojo, los hechos de la contraparte.
También tenemos otra finalidad que es evidenciar una contradicción del testigo de la contraparte, ¿correcto? También nosotros a través de esto, a ver, Cleofe, creo que está levantando la mano. Cleofe, sí, ¿cómo estás? ¿Alguna pregunta? Cleofe. No se escucha, Cleofe. Si puedes activar tu micro, a ver. Bueno, creo que... Creemos que fue un error, no se preocupe. Ya, correcto. Bueno, vamos a continuar entonces. Bien, entonces, como le estaba comentando, dentro de los fines del contrainterrogatorio, primero vamos a poder encontrar que debemos de acreditar los propios hechos para que forman parte de nuestra teoría del caso. Vamos a desacreditar los hechos de la contraparte. Vamos a evidenciar una contradicción del testigo o perito de la contraparte. ¿Ok? Vamos a evidenciar justamente la contradicción de los testigos de la contraparte. Vamos a probar la falta de conocimiento o especialidad de un perito de la contraparte. Vamos a neutralizar el daño causado a la propia teoría del caso, o sea, nuestra teoría del caso. Vamos a demostrar una parcialidad en el testimonio. También vamos a patentizar que no se usó una metodología puntual en un examen pericial, por ejemplo, ¿no? Vamos a probar que se usó una metodología con menos validez científica que ha realizado incorrectamente el perito de nuestra contraparte, ¿correcto? Y vamos a desacreditar la credibilidad del propio testigo o perito de la contraparte. Para esto sirve el contrainterrogatorio, ¿correcto? Solo como un ejemplo. Cuando nosotros vamos a patentizar de pronto así, que no se usó la metodología en el examen pericial de la contraparte, porque ustedes saben, muchas veces presentan la fiscalía peritos, ¿no? Peritos que han evaluado a personas con respecto a un determinado caso. Entonces, si hay un perito que evidentemente ha sido ofrecido y que a través de su examen se va a poder interrogar y contrainterrogar, evidentemente lo primero que nosotros debemos de hacer es buscar desacreditarlo, ¿correcto? Siempre hacer preguntas para desacreditarlo, ¿no? Porque la fiscalía lo que va a hacer es tratar de acreditar lo que este profesional, buen médico, que tiene muchos años de experiencia, que nunca ha tenido problemas judiciales. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros en primer lugar para poder desacreditarlo? Corresponde hacer preguntas para desacreditarlo en primer lugar. Por ejemplo, un ejemplo al inicio puede ser si le pregunta al perito, decirle qué especialidad tiene, ¿no? Si tiene una especialidad, dónde lo ha realizado, cuánto tiempo duró la especialidad y que si tiene algún título de especialista. Y aquí muchas veces los médicos legistas fallan, porque hay veces los médicos legistas firman, ¿no? Certificados médicos, por ejemplo, un delito de lesiones, ¿no? De lesiones leves, y cuando se va a interrogar a los peritos, justamente dicen que son especialistas en medicina legal, pero a nivel nacional no hay especialistas en medicina legal. Entonces, ese es un punto clave para poder desacreditar lo que este médico legista está dando información errónea, información falsa, porque a nivel nacional solo hay pocos médicos especialistas en medicina legal, ¿no? Por eso es importante preguntarle a un médico legista dónde lo cursó esa especialidad, cuánto tiempo lo cursó esa especialidad, porque una especialidad pues no es un curso de un mes o de 2 meses, sino una especialidad dura un año, como el caso de Colombia, ¿no? Un año y les dan un título a nombre de la nación. Entonces, ese es un especialista, ¿correcto? Entonces, ahí uno puede preguntarle, por ejemplo, señor perito, muy buenas noches. Usted ha señalado que es especialista en medicina legal, ¿eso es correcto? Sí. Esa especialidad, ¿usted dónde lo cursó? Lo cursé un diplomado en un centro de estudios que organizó. ¿Correcto? ¿Cuánto tiempo duró ese diplomado? Duró 2 meses, ¿correcto? ¿Usted conoce las reglas de la SUNEDU? Sí, conozco. Usted sabe que SUNEDU, al señalar una especialidad, requiere de muchas horas lectivas como un año. ¿Sí? ¿Usted sabe eso? No conocía, doctor. Entonces, eso quiere decir que usted hizo un diplomado y no una especialidad. ¿Eso es correcto? No, le estoy preguntando claramente, señor perito.
Usted cursó un diplomado, ¿eso es correcto? ¿Se dan cuenta? Entonces, uno va desacreditándole, en primer lugar, lo que le dijo para poder acreditarlo a la fiscalía. Esas son las primeras preguntas que uno puede hacer. Entonces él dijo que a la fiscalía que es especialista y todo ello, pero yo estoy buscando preguntas para decir que él no es especialista y el curso que solo hizo es un simple diplomado que lo hizo con un centro de estudios y un colegio, entonces no es especialista. Entonces ya lo matamos en primer lugar. Luego este mismo perito le dijo, por ejemplo, a la fiscalía que nunca ha tenido problemas judiciales, problemas administrativos y civiles, ¿correcto? Entonces yo le pregunto, señor perito, ¿usted le dijo a la fiscalía que usted nunca ha tenido un problema civil? ¿Eso es correcto? Sí. Muy bien. ¿Usted tiene conocimiento del expediente 24/2016 sobre alimentos? No. Ok. ¿Usted tiene alguna denuncia civil? Le pregunto nuevamente. Sí, tengo, bueno, una denuncia de alimentos. Ah, bueno, muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta? Ya va reconociendo ese testigo que sí tiene una demanda, mejor dicho, una demanda civil de alimentos y van desacreditando su testimonio, ¿correcto? Ya cuando se terminen esas preguntas de desacreditación que corresponden en el contrainterrogatorio, por eso es una de las finalidades, ya podemos entrar en materia ya al propio dictamen, ¿no? Entonces, si la Fiscalía ha tratado de acreditar que su pericia plasmada en un documento que él ha firmado está bien realizada, ¿qué nos corresponde a nosotros? Nos corresponde desacreditar esto, ¿correcto? Entonces, muchas veces los médicos legistas olvidan lo que establece las formas o el procedimiento el cual contiene una pericia que está en el Código Procesal Penal. Y muchas veces se olvidan de poner la metodología. Siempre pasa eso. Entonces, al no tener una metodología correcta, vamos a agarrarnos de eso, ¿correcto? Entonces yo le digo al perito, ¿no? Señor perito, usted, ¿qué metodología ha utilizado? ¿No? ¿Qué metodología utilizó? Ojo aquí, en el examen, en el contrainterrogatorio, la regla es realizar preguntas sugestivas. Esa es la esencia del contrainterrogatorio. Pero nada impide poder realizar preguntas abiertas. Ojo, las preguntas abiertas las pueden realizar siempre y cuando ustedes sepan qué es lo que puede responder el testigo perito. No se lancen a preguntar una pregunta abierta, pueden quedar mal. Como yo sé y conozco que ese examen, ese documento pericial no tiene una metodología, yo ya más o menos sé qué puede responder. Entonces yo siempre soy de la idea de utilizar puras preguntas sugestivas, pero a veces siempre hago preguntas abiertas porque sé que puede responder el testigo o el perito. Como en este caso, entonces yo le digo, señor perito, en su examen médico legista, ¿no? En su pericia médico legal, ¿ok? ¿Qué método utilizó? Doctor, es verdad, ahí va, como va a dudar, como no hay en su documento la metodología, ¿qué hago yo? Le ataco con una pregunta sugestiva propia de un contrainterrogatorio. Le digo, ¿es verdad que usted no puso una metodología en su pericia, sí o no? No, listo. No más preguntas ahí, ¿se dan cuenta? Entonces, yo entré con una pregunta abierta porque sé que iba a responder o iba a ponerse como dudoso, y lo maté con una pregunta, ¿ok? Propia del contraexamen, que es una pregunta sugestiva, y ya impugné credibilidad en su testimonio, refuté. En primer lugar, en la parte de la presentación, ya le dije a ese perito, en primer lugar, que no es especialista, que tenía una demanda por alimentos, y finalmente en el propio tema no tenía metodología, es decir, el examen estaba incompleto. Entonces lo puede cerrar de la siguiente manera, ¿no? A ver, entonces, ¿eso quiere decir que su pericia está incompleto? ¿Eso es correcto, señor perito, sí o no? Yo, no más preguntas. Entonces, al juez tú le estás demostrando con ese contrainterrogatorio que este testigo no es creíble y que se olvidó, ojo, y que se olvidó incluso de realizar una buena pericia, porque olvidó de poner el método. Hay veces a que se les va, como a todos, con tanto trabajo. Bueno. Bien, entonces, esas son las finalidades. Nótese, esas son las finalidades que ustedes deben de manejar y dominar al momento de contrainterrogar a testigos o a peritos. Y hay que trabajar por partes. Vamos a ir poco a poco, estamos empezando apenas. Bien, ¿cuáles son los objetivos del contrainterrogatorio? Los objetivos básicos del interrogatorio, examen directo, son, o mejor dicho, es dotar de credibilidad al testigo, es decir, acreditarlo. Que en definitiva lo que va a buscar el que va a interrogar es que el testimonio del perito o del testigo
¿ok? Acredite la teoría del caso de la Fiscalía en base a proposiciones fácticas de esa teoría del caso del interrogador y que permita la introducción de la prueba material. Eso es la esencia o el objetivo que tiene el interrogatorio directo. En cambio, la esencia y el objetivo que tiene el contrainterrogatorio, ¿ok? Es que nosotros, cuando contrainterroguemos, buscaremos desacreditar al testigo ajeno, desacreditar su testimonio, obtener información que favorezca nuestra teoría del caso, ¿ok? Vamos a evidenciar las mentiras y omisiones en la declaración del testigo y buscar todo dato que permita apoyar el alegato de clausura. Por tanto, el horizonte hacia el cual apunta el contrainterrogatorio, el que va a contrainterrogar, está determinado por la pertinencia, la necesidad y la utilidad. Correcto. Por eso es importante conocer de estrategias de contrainterrogatorio. Entonces, para lograr justamente un buen contrainterrogatorio, la parte que va a contrainterrogar necesita tener o buscar varias circunstancias o varios horizontes. Uno, desacreditar al testigo. Número dos, desacreditar el testimonio. Número tres, demostrar contradicciones con lo declarado por el otro testigo de la parte contraria. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente al momento de poder contrainterrogar. Buscar esos objetivos. Vuelvo y repito, desacreditar al testigo, desacreditar el testimonio y demostrar contradicciones con lo declarado por el testigo de la parte contraria. ¿Correcto? ¿Cómo desacreditamos al testigo? Es decir, lograr a través de las preguntas, ¿ok? O lograr de las preguntas formuladas, que el mismo testigo brinde datos que reflejen su falta de credibilidad personal y que, por tanto, generen desconfianza al juzgador al momento de resolver. De esos nosotros tenemos que preocuparnos al momento de contrainterrogar, desacreditar al testigo y al perito a través de sus mismas respuestas. También nosotros debemos de demostrar contradicciones con lo declarado por el mismo testigo, ya sea ¿dónde? Ya sea en la investigación preparatoria y lo que dijo en el juicio oral, ¿no? Una de las cosas más importantes en el contrainterrogatorio es utilizar también el mismo contrainterrogatorio para evidenciar contradicción. Ya esto en definitiva nos tenemos que remitirnos a todo lo que estos testigos han dicho en la investigación preparatoria. Esas declaraciones previas nos van a servir para evidenciar contradicción en un determinado juicio oral. Por eso que ahí debemos de demostrar, ¿ok?, las incompatibilidades entre una declaración con la otra declaración que rindió en el juicio oral. Y ahorita vamos a ir con esto, ¿correcto? ¿Cuáles son los tipos de contrainterrogatorio? Existen dos tipos de contrainterrogatorio, un contrainterrogatorio constructivo y otro destructivo. El primero de ellos, que es el constructivo, consiste en obtener proposiciones fácticas que acrediten nuestra teoría del caso. El segundo, que es el contrainterrogatorio destructivo, consiste en desvirtuar, ojo, en desvirtuar, correcto, en desvirtuar la credibilidad del testimonio o del propio testigo. Al final, ambos buscan construir el alegato final. Sobre esto, el profesor Beitelman y Dus señalan que es crucial que el contraexamen se diseñe y ejecute con total atención concreta y precisa al ejercicio, ojo, al ejercicio argumentativo del alegato final. Bueno, en esta parte, vuelvo y repito, los tipos de contrainterrogatorio son uno, el constructivo, y el otro, el destructivo. El primero de ellas es para obtener proposiciones prácticas que acrediten nuestra teoría del caso. Y la segunda, que es el destructivo, es para desvirtuar la teoría del caso de la contraparte. ¿Correcto? ¿Cuáles son las reglas básicas para un buen contrainterrogatorio? Para sostener un buen contrainterrogatorio con éxito, hay que tener presente tres reglas básicas. Uno, hazlo solo si es necesario. De lo contrario, no lo hagas porque puedes fortalecer la posición de la contraparte. Número dos, no hagamos preguntas si no sabemos las respuestas. Ojo. Número tres, solo
debemos de hacer preguntas cerradas sugestivas, porque así vamos a mantener el testigo, el control de un testigo o perito. Vamos por lo primero. Hazlo solo si es necesario, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Que solamente se debe contrainterrogar solo si es necesario. Es igual que la teoría de las objeciones. Cuando uno va a un juicio oral, nosotros podemos objetar a las preguntas de nuestra contraparte, ¿correcto? Sí. ¿A las preguntas prohibidas y mal efectuadas? Sí. Pero yo pregunto, ¿vamos a objetar siempre esas preguntas? Yo siempre soy de la idea y decir, no siempre. Solamente objetemos, ojo, cuando sea necesario. Porque muchas veces esas preguntas de la contraparte de la fiscalía, aunque mal efectuadas, y los testigos respondan, ¿ok? Pueden darnos a nosotros, digamos, un vértice en el cual esas mismas respuestas estén apoyando nuestra teoría del caso. Pregunto yo ahí, ¿para qué vamos a objetar? Solamente se objeta cuando hay preguntas, que esas preguntas están mal planteadas, correcto, y hasta prohibidas, siempre y cuando esas preguntas vinculen nuestra teoría del caso, comprometen nuestra teoría del caso. Y acá es lo mismo en contrainterrogatorio, solamente contrainterroguemos solo si es necesario. Pregunto, un ejemplo. ¿Qué pasa si en el examen directo la fiscalía, a través de las preguntas que ha realizado, ¿ok?, no ha sacado ninguna información perjudicial en contra de nosotros? Es decir, no ha dañado nuestra teoría del caso. Y a lo contrario, ha fortalecido más nuestros argumentos, o mejor dicho, nuestra teoría del caso. Pregunto yo acá, ¿vamos a contrainterrogar? La respuesta es no. ¿Para qué vamos a contrainterrogar si sus preguntas todo me han beneficiado? Decirle al juez, señor abogado, ¿va a contrainterrogar? No, no voy a contrainterrogar, señor juez. Correcto. Listo. A veces la mejor pregunta es no preguntar. Correcto. Solamente debemos de contrainterrogar siempre y cuando veamos que se ha afectado con ese examen del perito o testigo, se ha afectado nuestra teoría del caso, nuestro rumbo, nuestro horizonte. Correcto. Por tanto, en acá, una primera regla básica es, solo debemos de contrainterrogar solo si es necesario, ¿correcto? Vamos a otra regla básica que es, no hagamos preguntas si no sabemos las respuestas. Y esto tiene lógica. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros vamos a enfrentarnos a testigos y a peritos que ha ofrecido la fiscalía, que ha preparado la fiscalía. Acuérdense que cuando vamos a un juicio oral, la fiscalía llama a los testigos y peritos a la fiscalía para que sean preparados por los fiscales. Entonces, si yo voy a preguntar a testigos, ¿ok?, y a peritos en el cual son de mi contraparte, los peritos evidentemente van a responder en favor de la fiscalía, no van a responder en favor de nosotros. Por eso es que hay que tener cuidado en qué cosas preguntamos y qué cosas no preguntamos. ¿Correcto? Por eso es que va a la tercera regla, esto va de la mano de la tercera regla, que solamente en el contrainterrogatorio debemos de realizar preguntas sugestivas, preguntas sugeridas, ¿correcto? ¿Esto para qué? Para limitar las respuestas okay, la respuesta del testigo, para dominarlo, ¿ok? Para mantener el control de ese testigo o perito, para que no se nos salga de control. Recordemos que en el examen directo el fiscal siempre hace preguntas abiertas. ¿Por qué hace preguntas abiertas? Porque ese fiscal lo ha preparado ese testigo y porque va a responder a su favor, por eso que hace una pregunta abierta y el testigo se va a lucir y va a dar toda la información. Y por eso es que es la esencia del examen directo. Una pregunta abierta, por ejemplo, puede ser lo siguiente. Señor Juan Pérez, ¿usted recuerda qué hizo el día 26 de octubre del 2019 entre las 6 a 10 de la noche? Es una pregunta abierta. Entonces, el testigo ahí va a lucirse, va a hablar con lujo de detalles todo lo que ha pasado ese día, ¿no? Y seguramente dirá, bueno, doctor, ese día yo me acuerdo que estaba muy temprano a las 10, me fui al banco, retiré dinero, ya por la tardecita yo estuve caminando por el Real Plaza y me encontré con un amigo. Con ese amigo nos fuimos a un bar y en ese bar entró una señora y vimos que entraban dos personas y le dispararon, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es una pregunta abierta. Pero nosotros en el interrogatorio no vamos a hacer la misma pregunta, ¿ok? No vamos a hacer la misma pregunta, ¿correcto? Porque el testigo no sabemos si va a dar una respuesta en favor de nosotros o no.
Por tanto, a través del contrainterrogatorio que se utiliza preguntas sugestivas, preguntas que sugieren la respuesta, vamos a dominar, ¿correcto? Entonces, yo siempre he dicho, solamente en el examen, en el contraexamen podemos hacer preguntas abiertas solo si estamos seguros, tan seguros, si el testigo o perito, ¿ok? Sabemos nosotros que va a responder a nuestro favor. Solamente ahí. Si no, no hagamos, porque si no vamos a meter la pata. Y en el contrainterrogatorio, evidentemente, esas preguntas sugestivas se orientan a esto. Por ejemplo, señor Juan Pérez, ¿es verdad que usted estuvo en el bar el día 26 de octubre entre las 6 y 7? ¿Eso es correcto? ¿Sí o no? Sí. ¿Y ese día estaba con su amigo Juan Carlos? ¿Eso es correcto? ¿Sí o no? Sí. ¿Y ese día estaba en el bar la nochecita? ¿Eso es correcto? ¿Sí o no? Sí. ¿Se dan cuenta? Esas son las preguntas sugestivas. Porque las respuestas están siendo orientadas a que responda un sí o un no. Con eso usted controla al testigo, controla a un perito y no se nos va a salir de control. Entonces, esas son las preguntas que se hacen en el contrainterrogatorio. Pero mi pregunta es, ¿se puede hacer preguntas abiertas en el contrainterrogatorio, sí o no? Sí, pero como les he dicho, solo si ustedes saben qué es lo que puede responder el testigo perito. Porque si ustedes hacen una pregunta abierta, ojo, una pregunta abierta, puede hablar de más y perjudican su teoría del caso. En conclusión, en estas reglas básicas, uno, hacer solo o contrainterrogar solo si es necesario, no hagamos preguntas donde no sabemos las respuestas y debemos de preguntar siempre con preguntas cerradas y sugestivas, sirven para que nosotros podamos hacer un buen contrainterrogatorio, ¿correcto? Porque si no, de lo contrario, vamos a perder el control y se nos va a ir de las manos. Ahora, yo pregunto, y seguramente me van a preguntar luego, doctor, pero si el Código Procesal Penal establece que en el contrainterrogatorio están permitidas las preguntas sugestivas. Sí, eso es correcto. En el artículo 170, numeral 6, señala que en el contrainterrogatorio las preguntas son pues, sugestivas. Pero nada impide, ojo, no hay ningún amparo legal que prohíba realizar preguntas abiertas. Ojo, la regla es esa. En el interrogatorio directo, preguntas abiertas y cerradas. Ojo, en el contrainterrogatorio, preguntas sugestivas. Pero nada impide que podamos hacer una pregunta abierta en el contrainterrogatorio, lo cual en el examen directo sí está prohibido. Ojo, eso sí lo dice el código. En el examen directo está prohibido realizar preguntas sugestivas. Eso sí dice la ley, correcto. Entonces, uno puede preguntar de esa manera, pero hay que tener mucho cuidado, correcto. ¿Quién es la estrella en el contrainterrogatorio? En el interrogatorio directo, la estrella evidentemente es el testigo y el perito, porque a través de esas preguntas abiertas van a dar mucha información al fiscal y al propio juicio, ¿no? Y al mismo juez. Entonces, la estrella, digamos, el actor principal de esa película, de esa novela llamado Juicio Oral, es justamente el testigo y el perito en el examen directo. La estrella, ¿cuál es la estrella en el contrainterrogatorio? La estrella no es el testigo ni el perito, ojo, la estrella de esa novela, de esa película llamada Juicio Oral, en el contrainterrogatorio es ¿quién? Es el abogado. El abogado debe de lucirse porque a través de esas reglas que les he mencionado, no debemos hacer, no debemos constituir, o sea, debemos constituir solo si es necesario, realizar preguntas, no realizar preguntas si no son las respuestas y realizar preguntas cerradas y sugestivas nos va a permitir ser la estrella porque nosotros vamos a mantener el control de ese testigo y perito, ¿correcto? Vuelvo y repito, la estrella en el examen directo, el testigo y perito. El examen en el contrainterrogatorio, el abogado mismo que va a contrainterrogar. Esa es la estrella. ¿Qué es lo que debemos de hacer y no hacer en un contrainterrogatorio? En primer lugar, como dice esta conferencia, ¿no? El contrainterrogatorio y sus estrategias, correcto. Entonces acá les estoy comentando un poco de la experiencia que tengo con respecto a estos temas y acá les voy a mencionar qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer en un contrainterrogatorio. En primer lugar, debemos de buscar nosotros siempre que las respuestas que dé este testigo o perito deben ser sí o no. Por ningún motivo hagamos preguntas abiertas, vuelvo y repito. Solo debemos de hacer preguntas abiertas, para que quede claro, si estamos seguros que este testigo, ¿ok?, va a responder
algo que sea favorable a nosotros, nada más. Si no, no nos metamos a hacer preguntas abiertas. ¿Por qué es importante realizar preguntas sugestivas? Porque a través de esas preguntas, con la respuesta sí o no, ¿vamos a qué? Vamos a controlar a ese testigo perito. Y debemos de eliminar en un examen, en un contrainterrogatorio, aquellas preguntas que tengan que empezar con un examen directo, por ejemplo, como el quién, dónde, cómo, cuándo, por qué, que son propias de un examen directo en preguntas abiertas. Nosotros siempre debemos de utilizar lo contrario. ¿Es verdad que usted mató a la víctima? ¿El día de los hechos estaba en ese lugar, sí o no? En el examen, en su prueba pericial, usted señaló que el arma de fuego es de 9 centímetros. Eso es correcto, 9 centímetros. ¿Eso es correcto? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Entonces, el contrainterrogatorio siempre debe ser así. Vuelvo, repito. ¿Es verdad que usted mató a la víctima? ¿Sí o no? ¿Mm? El examen pericial no tiene la metodología correspondiente. ¿Eso es correcto? Sí, no, se dan cuenta. Entonces, a través de esas preguntas es que uno va, en definitiva, a controlar las preguntas que se haga a través del contrainterrogatorio de un testigo y un perito. Correcto. ¿Y por qué a veces digo no es importante realizar preguntas abiertas? Porque vamos a darle la oportunidad a ese testigo perito de poder explayarse en lo que quiera y explicar cuestiones, ¿ok? Que nos pueda perjudicar, ¿ok? Y la idea es evitar que el testigo tome el control y empiece a hablar. Lo peor que nos puede pasar o nos puede suceder es que el testigo o el perito nos dé explicaciones. Recordemos que la estrella somos nosotros, ¿correcto? Como punto número 2, para mantener el control del contrainterrogatorio, solo debemos de hacer preguntas cerradas y sugestivas, ¿no? A lo que le estaba comentando en su momento. Las respuestas siempre orientadas a un sí o no. O hacer preguntas afirmativas, dirigidas o también sugestivas, ¿no? Es decir, preguntas que insinúan las respuestas en la misma pregunta. Con lo cual, vamos a provocar que el testigo afirme o niegue el hecho plasmado en la pregunta y no dé una explicación de esta. Como punto número 3, otra recomendación que les doy es que en el contrainterrogatorio debemos de formular preguntas sencillas y cortas. Y no tratemos, digamos, a través de las preguntas confundir al testigo. Para ello debemos de incluir un solo hecho por pregunta, porque si formulamos una pregunta que contiene varios hechos y el testigo responde sí, no sabremos cuál de todos los hechos está afirmando. Es por eso que debemos de limitarnos a un hecho por pregunta. Aquí mi recomendación siempre es que nosotros a través de una lista de preguntas, nosotros debemos de ¿qué? De tener listo el contrainterrogatorio por temas. Ser bien ordenados, ¿correcto? Entonces, eso es lo que siempre recomiendo. Tener listo las preguntas al momento de ir a contrainterrogar. Bien. Digamos, otra estrategia o algo que le quiero comentar también es que al realizar el contrainterrogatorio debemos de emplear el lenguaje ordinario, o sea, un lenguaje ordinario, un lenguaje común, es decir, no hablar estrictamente con términos legales, pues no todos los testigos son abogados, es más, casi nunca lo son, ¿no? Por tanto, debemos de hacerles preguntas con un lenguaje fácil de entender para cualquier persona y que puedan comprender para que el contrainterrogatorio sea fluido. Otra estrategia es que, y es esencial, ojo, es esencial, que en el contrainterrogatorio formulemos preguntas únicamente con los hechos, no sobre la base de nuestras conclusiones o de nuestra teoría, porque el testigo puede ponerse a discutir con nosotros, eso hay que evitar. Pues obviamente, pues al ser testigo de la contraparte puede presentarse a veces en testigo hostil con nosotros. Además, que muchas veces o casi siempre no comparte sus conclusiones con la defensa, ¿correcto? Pues las suyas siempre serán diferentes, siempre. Debemos de evitar siempre discutir con ese testigo o perito, pues esto resta
seriedad al contrainterrogatorio y daría la impresión que no tenemos argumentos para desacreditar al testigo o su testimonio. Por lo tanto, es esencial que esas preguntas sean únicamente de hechos, ¿correcto? Como número 6, otra estrategia es que hay que conocer la respuesta de antemano. Siempre les digo, ¿no?, que en un contrainterrogatorio debemos a lo mucho saber qué es lo que más o menos puede responder y estar seguros de hacer eso. Una regla en contrainterrogatorio es que nunca se hace preguntas si no sabemos las respuestas. Si tenemos alguna duda de la posible respuesta, entonces no se hace la pregunta. Ojo, no es momento a veces para ir a probar suerte en busca de respuestas que nos puedan ayudar. Debemos de evitar una respuesta fatal para los actores del caso, pues al ser un testigo de la contraparte siempre estamos en peligro de una respuesta que nos pueda dañar. En el contrainterrogatorio podemos realizar preguntas referentes a nuestra teoría del caso o la teoría de la contraparte, además de poder formular preguntas relativas a temas de credibilidad del testigo. ¿Okay? Muchas veces podemos impugnar la credibilidad de los testigos o peritos de la contraparte por su capacidad de percibir o recordar las cosas, por falta de conocimiento o condiciones específicas de percepción. Por ejemplo, el testigo no pudo haber visto, oído, sentido, escuchado, percibido, olido, probado lo que dice que haya hecho por un factor de ruido, por un factor de oscuridad, distancia, o también por circunstancias personales como miopía, sordera, por temor, por drogas, etcétera, ¿no? También podemos impugnar al testigo con antecedentes o por falta de honestidad, falta de imparcialidad, falta de interés personal, discriminación, perjuicio, ocupación, etcétera. Entonces, en el contrainterrogatorio son muchas formas de poder contrainterrogar frente a un testigo, muchas formas de impugnar credibilidad o desacreditar su testimonio, ¿no? Un ejemplo siempre es bueno, por ejemplo, valga la redundancia, es que si estamos en un juicio oral y nos toca un testigo con lentes, ¿no?, así como estoy ahorita, y supone que ese testigo en el examen directo le dice que ha visto, ¿no?, a matar a una persona. Entonces hay que aprovechar que ese testigo tiene lentes, y si tiene lentes, por estrategia, preguntarle, ¿no?, a ver, señor testigo, ¿es verdad, ¿no?, es verdad que la distancia en la cual usted vio los hechos era de 20 metros, ¿es correcto? Sí, bien. ¿El día de los hechos usted estaba con lentes, sí o no? Doctor, yo siempre utilizo mis lentes, correcto. ¿Usted, los lentes de qué medida son? Son de 7, o sea, sus lentes son gruesos, ¿es correcto? Sí, doctor, muy bien. ¿Usted sufre de alguna enfermedad ocular? Sí, doctor, sufro de astigmatismo. Correcto, muy bien. Listo, entonces se dan cuenta, estás debilitando su testimonio porque en 20 metros que es muy lejos, como alguien que está mal, que tiene astigmatismo, que está el lente con luna, va a poder ver, pues, ¿no?, correctamente. ¿Me entienden? O sea, pero aquí sería fatal, bueno, son preguntas, pero sería más fatal, o mejor dicho, muy favorable que un testigo, que el abogado le pregunte a un testigo lo siguiente, ¿no? Si está mal el testigo, digamos, de la vista, si le pregunta, ¿usted llevó los lentes ese día? No llevé los lentes, doctor. Entonces, si está mal, ¿cómo va a poder ver a 20 metros? Si está simplemente con lentes, no ha podido ver bien, entonces ahí a uno ya resta credibilidad en su testimonio, correcto. Entonces, eso es algo más o menos de poder impugnar la credibilidad del testimonio a través de las preguntas que se hacen en contrainterrogatorio. Muy bien. Otra estrategia puede ser si el testigo de la contraparte, en su interrogatorio directo, incorpora nuevos datos o información que nunca había mencionado y que nos perjudica. Tenemos que, aquí, nosotros impugnarlo, ¿no? Y para poder impugnar al testigo existen algunas técnicas, y uno de ellos, como estaba diciendo al inicio, es una primera técnica llamada cara y otra técnica llamada caca, ¿no? Entonces nosotros en el contrainterrogatorio, para impugnar credibilidad o para evidenciar contradicción, podemos utilizar justamente... Correcto. Entonces, como en un contrainterrogatorio, en definitiva, podemos nosotros impugnar credibilidad, en definitiva, nosotros podemos utilizar la técnica CACA, ¿no?
Como hay declaraciones previas, esas declaraciones previas las podemos utilizar, ¿dónde? En el juicio oral. ¿Y cómo se utiliza la técnica CAC? Primero es confirmar, acreditar, confrontar y acabar, ¿correcto? Si un testigo ha tenido una declaración previa en la fiscalía y ha dicho una versión distinta, y cuando va a juicio dice otra versión distinta, podemos impugnar credibilidad a través de ese uso de las declaraciones previas. Es decir, hacerle preguntas a través del contrainterrogatorio, ¿ok? Que, ¿ok? A través del contrainterrogatorio para que nosotros podamos impugnar con su declaración previa y hacerle quedar como un mentiroso. Por eso es que es importante realizar concretamente la técnica CAC. Confirmar, acreditar, confrontar y acabar. ¿Correcto? Y finalmente, pues en el contrainterrogatorio, pues para ir terminando ya, no nos pongamos a pelear siempre con el testigo. Siempre hablemos con respeto, aunque se comporte de una manera hostil. No dejemos que el testigo explique y no inventemos más preguntas cuando ya hayamos alcanzado el objetivo. Hay que detenernos ahí, ¿sí? Correcto. Bueno, como es un tema evidentemente mucho de práctica, y creo que hay otros expositores, yo voy a terminar hasta aquí el contrainterrogatorio para que en otra ocasión podamos hablar, y siempre estos temas es más bonito hablarlo en un diplomado porque ahí tenemos bastante tiempo, y el tiempo es corto, el tiempo apremia. Entonces, que estén muy bien, espero haya sido de su agrado esta pequeña charla, este pequeño conversatorio sobre contrainterrogatorio, y hay muchas cosas más que nosotros podamos hablar y debatir con respecto a ello. Muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias a mi amigo Edwin Vega, a todos que han estado presentes, a Ángela Arteaga y en general a este brillante y bonito instituto de Trujillo, y en las cuales siempre vamos a estar. Me disculpan un poco la voz, sino que estoy un poco mal con tos y gripe y se nota la fiebre que tengo todavía, pero sin embargo, más allá de estar mal de salud, he querido estar presente para poder compartir con ustedes esto. Espero ya en otra oportunidad estar más mejor para poder compartir de mejor manera. Muchas gracias a todos los que han estado presentes. Gracias. Doctor, sí, muchas gracias a usted por haber compartido sus conocimientos con nosotros. Es de suma importancia para todos los que estudiamos la carrera de Derecho. Y por el tiempo que nos ha quedado un poco corto, bueno, la clase ha estado muy entretenida y creo, hablo en nombre de todos, que nos ha quedado muy buena información de eso. Solamente voy a proceder a hacer 2 de las preguntas que me han dejado, porque además con la explicación se han ido resolviendo solas. Así que, a ver, ¿cómo podría realizarse un contrainterrogatorio eficaz a un testigo hostil? Correcto. Muy buena pregunta, ¿no? Es que nosotros siempre nos vamos a enfrentar a un testigo hostil, siempre, porque el testigo hostil en realidad es un testigo que no va a dar mucha información, que va a irse por la tangente y que siempre va a responder en favor de la fiscalía, ¿no? De la parte que propuso la prueba, ¿no? El medio de prueba. Entonces, para hacer un buen contrainterrogatorio a un testigo hostil, hay que aplicar a cabalidad, ojo, acá no vamos a preguntar preguntas abiertas, ahí sí, no, vamos a cometer un grave error. Aquí lo que debemos de hacer nosotros es preguntar pura preguntas sugestivas en sí o no. Y si no quiere responder porque es un testigo hostil, decirle al tribunal con el permiso de autorización del colegiado o del juzgado unipersonal que responda. ¿Me entienden? Entonces, por un testigo hostil, un ejemplo, no siempre va a irse por la tangente y va a responder, no me acuerdo, aquí, aquello, el otro. Entonces, ahí va, miren, acá hay dos puntos centrales. Uno, para atacar a un testigo hostil siempre es bueno pedirle, si es que no quiere responder, pedirle al tribunal que, ¿cómo se llama? Que le obligue a responder. Entonces, muchas veces el tribunal, ¿qué dice? Dice, a ver, señor testigo, usted ha venido a declarar. Recuerde que usted ha tenido un juramento de ley. Si usted no quiere responder, entonces nosotros vamos a tomar a mal su declaración y vamos a pasar copias a la fiscalía. Se asustó y va a empezar a responder. ¿Correcto? Uno. Número dos, como ese testigo es hostil y piensa que es el bacancito, el apitucado, el que va a responder lo que le dé la gana, caso error, a mí me ha pasado, he tenido muchos testigos, ojo, que son de la fiscalía, como yo me he preparado muy bien para ir a contrainterrogar, he leído sus declaraciones previas que están en la carpeta fiscal, y el testigo, como ya pasó mucho tiempo, ni se le acordó que tenía declaración previa, ok, aprovecha eso. Me estaba respondiendo y me iba por la tangente, no recuerdo, decía, no sé muy bien, ¿qué he hecho yo?
A través de eso, ese uso de la declaración previa, le he contradecido, ¿no? Entonces, un ejemplo. Yo le pregunté una vez a un testigo sobre el color de un vehículo y número de placa, ¿no? Él no recordaba. Y es más, no quería decir la información. ¿Qué hice yo? A través del contrainterrogador. A ver, señor testigo, usted, pues no quería responder porque no le convenía a la fiscalía. Miren, el contrainterrogatorio que hice, no apliqué, digamos, la técnica CAC, o sea, para evidenciar contradicción, sino lo que hice, ¿qué? Para que recuerde y diera información. Hice la técnica cara para refrescar la memoria. Como el fiscal no sabía que iba a hacer eso, porque hace un tiempo no se aplicaba esto, es cosas nuevas para acá, pero todo para varios lugares, ¿no? ¿Y qué hice yo? Le dije, no, a ver, señor testigo, no recuerda, muy bien, correcto. Usted me dice que no recuerda el número de placa, muy bien. Señor testigo, por estos hechos, ¿usted ha declarado anteriormente ante la fiscalía? Sí, doctor. Correcto, usted ha declarado ante la fiscalía. ¿Usted cuando ha declarado en la fiscalía, lo ha hecho ante este fiscal que está acá? Sí, ante mí. Correcto. Ahí me respondió, ¿no? Listo. ¿Usted en su declaración en la fiscalía ha dicho toda la verdad? Sí, claro, yo declaré toda la verdad. Correcto. Si yo lo pongo a la vista, usted podría recordar, hay como que ya se puso nervioso. Entonces lo que hice es, pedí autorización al tribunal, ¿ok? Para que me ubique en la carpeta fiscal su declaración previa y le dije, ¿no? Con la autorización del tribunal, señor testigo, por favor, puede leer esta parte, esta pregunta, pero para usted nomás, no me lea, le vuelvo a preguntar. Y leyó, entonces, y el testigo hostil, ese testigo hostil, quería seguir persistiendo en no responderme cuando ya leyó. Le volvió a preguntar, señor testigo, le vuelvo a preguntar, ¿ok? Miren, ¿ah? Y le dije al testigo, a ver, señor testigo, ¿de qué color es el auto y qué número de placa es ese auto? Le respondí. Y se quedó mudo. Entonces, como quiso seguir más hostil, no quería responder porque con la respuesta le jodía el caso a la fiscalía, le primero, por favor, señores magistrados, ya leyó, solicito que responda. No quiso. ¿Qué hice yo? Señor, con su permiso, señores magistrados, voy a leer yo su declaración. Y empecé a leer. El vehículo del día de los hechos de color rojo y la placa era ZB5. Correcto. Y ya terminé yo dando la respuesta, y es una técnica que de esa manera se ataca a un testigo hostil, correcto. Utilizar declaraciones previas, ¿ok? Porque los testigos se van a ir por la tangente, por todas lados, aprovechar esas declaraciones previas para hacer recuerdo, en caso que no quiera dar la información, leer uno mismo esa declaración previa. En caso que no quiera, persiste, pedirle al tribunal que responda, ¿ok? Que responda porque está en la obligación, ha juramentado bajo la ley. ¿Se dan cuenta? Entonces, a través de eso, pues, se hace esto. Y hay muchas formas más, por el tema del tiempo no puedo comentarles, ¿no? Pero, bueno, esa es una manera de poder enfrentarse a un testigo hostil. Correcto. Sí, doctor, gracias, ya nos quedó muy claro. Y bueno, como ya hemos llegado a la parte final de nuestra clase, bueno, deseo agradecerle una vez más en nombre de la página y de todos los miembros por haber aceptado nuestra invitación y por haber estado esta noche con nosotros. Definitivamente nos ha quedado corto el tiempo porque vamos a tener que solicitarlo de nuevo para una segunda parte y esperamos que nos vuelva a aceptar, doctor.